¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Contacto Literario, un espacio donde tienes la oportunidad de conectar con todos esos poetas y escritores perdidos en el tiempo. Le damos gracias a Dios nuevamente por este encuentro maravilloso. En los controles nos acompaña nuestro amigo Ibis Pineda. Detrás de cámara tenemos el apoyo incondicional de Alejandro Sabarce. Y quien estará modulando para todos ustedes, Hilary Xavier, certificado de locución 100259. Este programa llega a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de Electrimaster. Todo lo que buscas en materiales eléctricos e industriales los consigues en un solo lugar. Atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados internacional Leañez & Co. Siempre a la vanguardia del quehacer legal nacional e internacional. Junto a sus socios Michelle Zampone y Héctor Leañez. Ámbar Centro Estético, especialistas en endofilling corporal y facial. Atendido por el doctor Rafael Aulacio, con excelentes servicios y tratamientos de belleza para que luzcas tu mejor versión. Hoy desmantelamos la mente, la vida y la mayor sátira política de todos los tiempos, Rebelión en la Granja, de George Orwell. Y no lo hago sola, nos acompaña un gran amigo desde la República del Ecuador, Brandon Morales. Él es ingeniero en software e informática, desarrollador senior con conocimiento en múltiples lenguajes de programación, con empresas que derivan en la rama de la informática, ciberseguridad y desarrollo de software. De verdad, es un verdadero lujo tenerte con nosotros hoy en día, Brandon. Bienvenido. Muchísimas gracias. Digamos que nadie nace siendo un antisistema, naturalmente. Generalmente los escritores escriben desde la nostalgia, desde la alegría, desde la experiencia. Pero hoy traemos una obra que, a pesar de haber sido escrita desde hace muchos años atrás, parece que fue escrita hoy en la mañana. Nada más y nada menos queremos analizar la obra de George Orwell, Rebelión en la Granja, para hacer un análisis sintético de esa fábula que, a pesar de ser una fábula, a pesar de que, aunque parezca una obra infantil, tiene un mensaje intrínseco muy importante para la sociedad de hoy en día. Y es el motivo por el cual nosotros queremos presentarle a todos ustedes esa dosis de lo que nos dejó George Orwell en sus escrituras, a pesar de todas las obras que dejó para nuestra literatura universal. Esta se trata de una de las más importantes, Rebelión en la Granja. Un hombre que escribió a través de la culpa, empezando una vida como policía en Birmania. Vivió directamente la opresión de las personas, la humillación y todos esos rasgos políticos que en ese entonces vivió la Unión Soviética. Fue desde allí, desde la culpa, donde él decidió cambiar de identidad, siendo su nombre original Eric. Decide cambiar de identidad para darle una nueva misión al mundo y dar una fantástica inspiración a través de una fábula maravillosa, el cual nos dejó de forma sempiterna un maravilloso mensaje. Obra por la cual, mi querido Brandon, te solicito que nos des una breve introducción en base a tu experiencia como lector. Claro que sí. Muy buenas tardes con todos. En este caso, George Orwell, llamado Eric Arthur Blair, fue un novelista, crítico y un aclamado personaje dentro de toda la sociedad británica. Como tú lo dijiste hace muy tiempo, él vivió desde ser un policía hasta prácticamente vivir en las calles.
El seudónimo de George Orwell describe todo dentro de la literatura. Se puede conocer ahora, hasta el día de hoy, el término de orwellismo, al tema de una opresión, al tema de un cambio. En este caso, el análisis de la rebelión en la granja tiene un significado bastante importante, porque nos habla de cómo podemos pasar de pensar en vivir en una utopía hasta vivir el autoritarismo completo de cualquier tipo de derecho. En este caso, yo te podría hablar sobre el argumento, la utopía a la tiranía, cómo se puede ver basado la novela, este libro, de pasar de vivir un esquema de donde todos somos iguales, donde todos prácticamente tenemos los mismos derechos, a ser gobernados por unos cuantos. Es algo así parecido más que como un juego psicológico, ¿no? Dentro de la fábula descrita a través de animales, de personajes, íconos en la obra, tiene un tanto así como un juego psicológico al cual nos sometemos de una manera inocente, se puede decir, y es más o menos un mecanismo de adquisición del poder, se puede decir. Pero prácticamente es una sátira dictaminada hacia las personas de ese entonces, del siglo XX. Habla mucho sobre la parte del comunismo, habla mucho sobre el control y el autoritarismo que se estaba dando en ese entonces. Prácticamente en este caso estamos hablando de que unos pocos tienen el poder y el resto de la población somos ovejas. Somos las ovejas. Háblanos un poco de los animales, de los personajes en la obra. La similitud que le da George a estos maravillosos personajes que me llenan de verdad de bastante reconocimiento, porque es increíble cómo trasciende el hecho de hablar a manera de fábula de animales diversos en una granja, y la similitud que les hace prácticamente directa con el gobierno de aquel entonces allá en la Unión Soviética. Correcto. Bueno, todo comienza en la granja Manor, granja que pertenecía al señor James. En este caso, el señor James fue un alcohólico, una persona maltratadora de todos los animales. Dentro de esta granja existía Mayor, un cerdo que lideraba a toda la granja, el cual tenía un sueño, el sueño de una utopía, el sueño donde todos los animales sean tratados por igual, el sueño donde no tengan que venderse animales, donde todos sean iguales, el sueño de que todo el mundo tenga el mismo poder y también las mismas obligaciones y responsabilidades. En este caso, todo comienza cuando Mayor muere. Mayor, el cerdo, al momento de fallecer, la granja, los animales de la granja comienzan una rebelión, expulsando al señor James de la misma. Al momento de expulsarlo, existe el liderazgo que se toma y se forma por dos cerdos. Estos dos cerdos son muy importantes adelante en todo el transcurso de la historia, porque son cerdos que tienen una ideología muy diferente de cómo van a manejar la granja. Entonces, al momento del manejo de la misma, ellos tienen perspectivas que cambian mucho el entorno. Uno busca la igualdad y el otro busca el poder. Y lastimosamente, el cerdo que busca el poder es el cerdo que logra gobernar la granja. A través de la manipulación a los otros animales. El poder absoluto corrompe absolutamente. Use la bandera que se use. Esta es una moraleja que está intrínseca en esta fábula maravillosa escrita por George Orwell, a la cual le estamos dando vida hoy en día, quien manejaba una teoría como que el hombre es el único enemigo que tenemos. Quitar al hombre de la escena y la causa del hambre y del exceso de trabajo será abolida para siempre. Esto es un manifiesto socialista en la versión animal que le da George dentro de la obra a estos pensamientos que en la época surgieron o se ponían en práctica a través de todas estas contiendas políticas que existían en la Unión Soviética. Entonces, continuamos con la interpretación de la obra Brandon. Este viejo personaje, el cerdo Mayor,
el quien tenía la adquisición del poder, una vez hicieron esa rebelión los animales en la granja, tiene cierta similitud hacia Marx o Lenin, ¿cierto? Es correcto. De hecho, en este tema la sátira se ocupa directamente basándose en los políticos y en los filósofos más grandes del siglo XX. En este caso, el viejo mayor se puede transmitir como Karl Marx. Es un ideólogo que planta la semilla de la revolución utópica dentro de la granja. Es el movimiento marxista, es lo que se ve a través del libro. Aquí tenemos también a Napoleón, que se puede conocer como Stalin. Stalin, que es un dictador imparable, es alguien que elimina a todas las personas que se oponen a su poder. Quitar todo lo que está de paso, todo lo que obstruye. Y no tiene su ideología seminal. Tal cual. A eso se refiere en este caso Orwell, a estos personajes tan importantes dentro de la Unión Soviética, dentro de la representación literaria y filosófica del movimiento del siglo XX. Entonces, adentrándonos más a lo que es la fábula o los hechos que ocurrieron dentro de la rebelión en la granja, una vez que ellos toman el poder, los cerdos, ¿verdad? Toman el poder, comienzan a plantear sus propios reglamentos, que los escribían en una pared, ¿correcto? Aquí vamos a encontrar dos cosas. Lo primero es el animalismo y luego los siete mandamientos. El animalismo es una filosofía que se da a través de los cerdos, ya que los cerdos en la granja se creen personas superiores, de inteligencia superior, y es por eso que ellos optan por tomar el mando de la granja. El animalismo es una filosofía que se genera a través de la misma, en donde todos los animales son iguales. Y a través de eso, en un muro de la granja, se pintan los 7 mandamientos. Uno de los más importantes es el respetar a todos los animales por igual. Pero todo esto dentro de la literatura, dentro del libro, va cambiando poco a poco. Porque Napoleón, el cerdo dictador, cambia todo a conveniencia propia para que en este caso todos los mandamientos se ocupen a su favor. Y que todas las ovejas del rebaño entiendan que los mandamientos están ahí por algo y se ocupan de esa manera, a conveniencia del poder, no a conveniencia del pueblo, sino a conveniencia del poder propio. Un trabajo un tanto psicológico, ¿no? Como queriendo decir, las ovejas, en el transcurso que se iban generando los mandamientos, pues no les quedaba de otra manera que aceptar. A través de, pienso que desde la ignorancia misma del reino animal que surgía en la granja, ellos a través de su ignorancia simplemente asentaban ante cualquier mandamiento que Napoleón generaba a su favor. Ya, cuéntanos más. Entre estos mandamientos también existía el no vestirse como humano, no beber. Existen muchos mandamientos importantes, los cuales poco a poco se fueron cambiando, como te digo, a través del uso propio de la conveniencia de Napoleón. Esta historia se divide después de la muerte de Mayor, donde existen dos héroes. En este caso, Napoleón, que comentamos ya que era el tirano, y Snowball, el soñador, el que buscaba una utopía, la igualdad para todos en el granja. Poco a poco, a través de esta historia, se van dando cambios muy abruptos. Se van dando cuenta que Napoleón expulsa por la fidelidad de sus perros, y en este caso podríamos cambiarlo como la fidelidad de la policía o la KGB en ese entonces, y no van a eliminar a Snowball, lo echan de la granja. Snowball está fuera de la granja, y aquí es donde Napoleón comienza con su acto tiránico, con su tiranía, donde comienza a mover todos los hilos a conveniencia propia, para que él y unos cuantos se mantengan en el poder, y todo el rebaño y toda la granja se mantengan callados, dirigidos por una persona que es únicamente aprovechada de su poder. Ya. Háblanos de los demás mandamientos, porque eran 7, ¿no? Sí. Ellos no pueden adoptar costumbres humanas. Ellos no pueden dormir en camas, no pueden usar ropa, no pueden beber alcohol. Y lo más importante, después de que todos los animales son iguales, es no pueden matar a otros animales. Esos son los mandamientos principales que se escribieron en esa pared. Ya. Hablemos de las ovejas. Las ovejas tenían un lema, repetían un lema dentro de la fábula.
4 patas sí, dos patas no. Ese también era uno de los mandamientos, ¿correcto? Sí. Ya, que también, o sea, todos fueron cambiados a raíz de la muerte del tirano, del primer apoderado de la rebelión, o expulsado, porque lo desaparecieron. Táctica normal. Esto tiene como una similitud así como maquiavélica también, ¿no? ¿Qué nos tienes que decir o qué consideras tú? ¿Quiénes son las ovejas en la sociedad de hoy en día? Las ovejas es el común de la gente, las personas que no indagan, que simplemente tienen el favoritismo o el temor de poder buscar un cambio. Son las personas que se dejan guiar por conocimientos nulos o básicos, cosas tan sencillas como, si yo te digo que es negro porque yo te lo dije, no porque así sea. Las ovejas es el rebaño, es el común de la gente. Una persona que a lo mejor no tiene voz y voto, y si los tiene no son escuchados, y tienen que aprender a vivir callados, tienen que aprender a vivir en silencio, en resiliencia, porque la sociedad está construida para eso. Y si de una o cierta forma llegan o tienden a pensar de una forma diferente, dentro de los mandamientos, ellos trataban de hacerles dudar de sus propios pensamientos. Ahora bien, el burro Benjamín, dentro de la obra, es paradójicamente quien parece entender todo desde el principio. ¿Crees que el silencio del burro lo convierte en cómplice? Yo creo que no. No creo que se convierta en un cómplice, simplemente es un animal que tiene miedo. Es un animal que tiene miedo, pero desde el inicio entiende lo que está sucediendo dentro de la obra. Pero tiene miedo de ser callado, porque él parta y mira cómo cada persona que se pone en contra de Napoleón en la obra es erradicada de la vida. O la desaparecían. Desaparecidos. Entonces, yo lo veo como complicidad. El sistema, la culpa que él debe sentir por no poder hacer nada y entender todo es muy grande. Pero el burro no puede hacer más. El papel del caballo. Háblanos del caballo. ¿Quién es el caballo dentro de la fábula o a quién representa como tal? Bowser, el nombre del caballo es Bowser. Bowser en este caso es un caballo de alto tiro. Es un caballo que tiene una frase muy importante: trabajaré más duro. Bowser en la fábula, en el libro, tiene un papel importante, ya que Bowser fue el encargado del ruido de la gente. Todos los animales se reúnen y tienen sus asambleas. Pero en este caso, Bowser muere de una manera muy fuerte, muy fea, porque entendemos que Bowser nunca fue tratado con la dignidad que él merecía. Bowser a mí me da la impresión de que pertenece a la clase del trabajador. Un desenlace triste, trágico e inmerecido, se puede decir. Es importante que recuerden que este programa llega a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de Electrimaster. Todo lo que busques en materiales eléctricos e industriales lo consigues en un solo lugar, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados internacional Leáñez & Co, junto a sus socios Michelle Stampone y Héctor Leáñez, siempre a la vanguardia legal, nacional e internacional. Ámbar Centro Estético, especialistas en endolifting corporal y facial, atendido por el doctor Rafael Aulasio, con excelentes servicios y tratamientos de belleza para que luzcas tu mejor versión. Están ubicados en la avenida 12 de octubre y Bartolomé de las Casas, en la ciudad de Cuenca, de la República del Ecuador. Y de esta manera continuamos con más del análisis de esta maravillosa sátira política escrita por George Orwell. Si la primera parte de la obra te llena de entusiasmo y te llena de esa dosis de interés literario,
Continuando con la obra, te vas a encontrar, se puede decir que la putrefacción del sistema creado por los mismos animales a través de su rebelión, a través de los cerdos, y actitud que es enmarcada a través de la manipulación de las leyes que los mismos cerdos hacían escondidos en las noches. Por ejemplo, si uno de los mandamientos, no matarás a ningún animal, venía Napoleón, mataba a las gallinas rebeldes y al otro día aparecía en la pared, no matarás a ningún animal sin causa. ¿Pero sí? Ningún animal beberá alcohol porque el alcohol era consumido por los humanos. Ningún animal beberá alcohol. Pero los cerdos en la noche se emborrachaban y al otro día la granja se conseguía con que ningún animal beberá alcohol en exceso. Y de esa forma vivían su juego político. Cuéntanos más, en la obra, los cerdos convencen a los animales de la granja a su favor. En este caso, eso sucede cuando Napoleón toma el poder absoluto de la granja. Napoleón es ayudado por otro cerdo llamado Squire, Chillón. Chillón es un cerdo que convence a todos los animales de que las migajas y las obras que Napoleón les entregaba eran más que suficientes para vivir y tenían que vivir agradecidos con Napoleón por lo que él hacía. Ellos morían de hambre porque no tenían dosis necesarias para su alimentación. Trabajaban explotados, como en el caso de Boxer. Y al momento de que Chillón tergiversaba la realidad a favor de los cerdos, a favor de la dictadura de Napoleón, es que todos los otros animales comienzan a entender que Napoleón les da migajas, pero no pueden hacer nada, y viven convencidos de que las migajas son suficientes para poder subsistir. En la obra, los cerdos convencen a los animales que están mejor que antes, pero esto lo hacen alterando las estadísticas reales para ocultar la realidad neta en la cual se están desenvolviendo. Pues, como paradójicamente es una fábula y se puede notar una población gobernada por cerdos. Los cerdos no tienen absolutamente, nada en qué pensar, y de esa forma es como que el poder absoluto corrompe absolutamente un sistema, y fue precisamente en eso como se desenvolvían en este caso los cerdos. Ahora bien, si tuvieras que salvar a alguno de los animales de la granja de George, ¿a cuál salvarías y por qué? Salvaría a Boxer. Boxer es la representación de la clase trabajadora. Yo salvaría a Boxer porque entendería que todos tenemos un tratado por igual, como eran los mandamientos al inicio. Que Boxer al menos tenga una muerte digna. Al menos esperaría eso, porque sería importante que tenga el reconocimiento necesario. Pero eso no se ve en la obra y no se podría cambiar porque es algo que da un giro de 180 grados en la historia. Para mí eso es la tradición a la clase trabajadora. Es un punto que marca la obra y es un punto muy importante. Pero si debería salvar a alguien, sería eso. Una metáfora intrínseca que yo pude adquirir y la continuaré extendiendo a la sociedad mientras Dios me lo permita, es la lectura, el amor por la literatura, porque no hay mayor poder que el conocimiento. Y si tú te nutres, lees, te instruyes, te informas y te educas, no van a venir unos cerdos como lo hicieron aquí en la granja de George. No va a venir un Chillón, no va a venir un Napoleón, sino que a través del conocimiento que la sociedad como tal podemos adquirir, vamos a dejar de ser esas ovejas repetitivas de lemas y de ideales que está comprobado a nivel mundial de que no nos van a llevar a ninguna evolución como humanos dentro de lo que llamamos Tierra, el planeta Tierra. Para mí es muy importante el tema de la lectura, ya que la lectura es el conocimiento que nosotros estamos dando a nuestro propio ser.
Si nosotros no tuviésemos una comprensión literaria, seríamos ovejas. Seríamos la representación de las ovejas en esta obra. La lectura es muy importante porque te permite tener un pensamiento crítico, te permite llevar una filosofía propia, te permite que tú puedas derivar todo tu conocimiento y ponerlo en práctica. Este programa llega a todos ustedes gracias al gentil patrocinio de Electrimaster. Todo lo que buscas en materiales eléctricos e industriales los consigues en un solo lugar, en la avenida Pinto Salina, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados Leáñez & Co. Siempre a la vanguardia del quehacer legal nacional e internacional, junto a sus socios Héctor Leáñez y Michelle Stampone. Ámbar Centro Estético, especialistas en endolifting corporal y facial, atendido por el doctor Rafael Aulacio, con excelentes servicios y tratamientos de belleza para que luzcas tu mejor versión. Están ubicados en la avenida 12 de Octubre y Bartolomé de las Casas, en la ciudad de Cuenca de la República del Ecuador. Y seguimos desmantelando esta gran sátira que para nadie es un secreto que Orwell fue un escritor rebelde en aquellos tiempos, en la revelación, en la creación de la Unión Soviética como tal, que manejaba de forma tácita y protagónica todos los hechos y los acontecimientos ocurridos durante la Revolución Rusa y la transformación de la República Soviética. Rebelión en la Granja se escribe en el año de 1945, en el apogeo de la Unión Soviética. En esto, yo lo que te quería nombrar es la manipulación de los datos. La manipulación de los datos en la fábula se daba cuando los cerdos en el granero, en la pared, manipulaban las estadísticas y los números para hacer creer a la granja, a todos los animales, como un denominador, que todo iba de maravilla, que todo estaba bien, que ellos no morían de hambre, que todo lo que recibían estaba bien. Y esto se fomentaba y se sumaba también por parte de la ayuda de Chillón, el cerdo que ayudaba a convencer a todos de que todo está bien. Y cuando algo salía mal y era imposible taparlo, le echaban la culpa a Snowball. Snowball fue su chivo expiatorio. A pesar de que Snowball ya no entra más en la fórmula al ser expulsado, él siguió siendo el chivo expiatorio durante mucho rato en la obra literaria, al ser culpado de todo lo malo que sucedía dentro de la granja y ya no se podía tapar. Comentábamos en la pausa, ¿verdad? La destrucción de la revolución por su naturaleza misma, como me lo estabas explicando. Los cerdos, una vez que habían generado las leyes, generado en este caso los mandamientos de la fábula, esto se corrompe en el quehacer diario, en los acontecimientos que se suscitaban dentro de la granja y que definitivamente tenían que voltear, cambiar la balanza de las leyes para no dañar la revolución, a lo que se les decía llamar revolución. Ahora bien, entrando ya en el clímax, ¿verdad? Ya en el clímax de la obra, ya cuando las cosas se les empiezan a salir de las manos, los cerdos comienzan a hacer acuerdos con los seres humanos, con las personas de las otras granjas. Ya se les ve caminando en dos patas, con látigos, jugando cartas con el enemigo jurado para ese momento. Entonces, háblame de esta metamorfosis que socialmente vivieron dentro de la granja los cerdos. Bueno, en este caso, todo comienza con el cambio. El pasar de los años dentro del libro transcurre en eso, en que los cerdos
comienzan a caminar como humanos, a beber como humanos, a comerciar como humanos. Al momento de que ellos hacen eso, todos los mandamientos originales en la pared son reemplazados por uno. Y esto es muy importante, porque dice, todos los animales somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Aquí nos da a entender que nunca existió como tal la utopía que ellos quisieron implementar. Y es un tema delicado de tratar, porque el sentido del poder corrompe. El sentido del poder corrompe las necesidades y el pensamiento crítico que tal vez en algún momento tú llegaste a tener. Y es muy importante verlo de esta manera. Si tú eres una persona que tiene poder, como en este caso un cerdo que tiene poder, y tú ocupas el poder a tu favor, dejas el lado de un sueño y te conviertes en un dictador. Se convirtieron en lo que juraron destruir. Ya los animales no llevan qué hacer. Detrás de las ventanas veía, como lo dice la fábula, veían el cerdo de un lado y al otro lado al hombre, y de un lado al hombre y de nuevo al cerdo, y así estaban. Y de ahí nace el mandamiento. Todos los animales son iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, es así como se convierte o como se va desfasando la utopía dibujada a través de un sueño hacia una realidad que ya definitivamente no vas a poder manipular por toda la vida, que es como el mensaje final de la fábula como tal. Tú que estás en este medio, háblanos un poquito de esas similitudes Chillón con el medio comunicacional. Chillón es la pavada de la comunicación. En este caso, nosotros podemos entender que los medios de comunicación son los entes encargados de poder darle información al pueblo, de que toda la información que se entregue a través de esos medios sea información correcta. Pero lamentablemente nosotros vemos que muchos canales de noticias, medios que manejan redes sociales, mantienen información falsa, información para que tú te mantengas siempre a la espera de que toda noticia que salga sea falsa por la manipulación de los datos. Es lo que te comentaba hace un momento. Tú puedes decirle a todo el mundo que todo está bien, modificar datos, modificar cifras, modificar cualquier tipo de cosa, y todo el mundo te va a creer porque tú eres el comunicador. Las redes sociales, los canales de televisión, los espacios de frecuencias radiales, cualquier tipo de comunicación es importante porque es el que le está dando o fomentando un pensamiento crítico sobre cualquier situación al ser humano. Y es lo que está haciendo Chillón como un cerdo, convenciendo a todos de que viven en una utopía, de que todos viven bien, de que todos son felices, cuando no es así. Pero lo logra hacer por las estadísticas, porque muestra cifras y datos alterados, y fuera de eso también convence con el poder del habla a las personas y a las masas de que todo está bien cuando no es así. Ya. Dentro de la obra también los perros juegan un papel súper importante en esta fábula. Cuéntame la forma de Napoleón, de George, de representar a estos animales como tal dentro de la fábula. ¿Cuál es el papel que jugaban los perros dentro de la obra? Los perros en este caso son fieles lacayos de Napoleón. Napoleón ocupa a los perros para expulsar a Snowball de la granja y así poder tener el poder completo y absoluto sobre la misma. En este caso, para la época y en la Unión Soviética, los perros, según Orwell, fueron representados por la KGB, el brazo armado del gobierno en ese entonces, el cual silenciaba a cualquier persona que esté en contra de los movimientos que se llevaban en ese momento. Es la persecución que se le daba a las personas que tenían un pensamiento crítico distinto al que se mantenía en su régimen. Ya. Y en esta era de redes sociales, tomando en cuenta el hilo de la conversación, se puede, en las redes sociales se ve N cantidad de cosas, se leen tantas cantidades de cosas
que hubo una parte de que llegué a hacer conexión donde decía que George era un futurista, un visionario de lo que a futuro pudiese suceder dentro de la sociedad. Pero en la vida real, en su biografía, él fue protagonista de esta revolución a través de la cual pudo convivir con las humillaciones, con la opresión de persona por persona, con todos estos acontecimientos que bien lo describe en su fábula, ¿correcto? Ahora bien, si hoy en día, manejándonos desde esta línea de la utopía y de la fantasía, de la fábula como tal, si George despertara, ¿qué crees tú que sería lo que más le asustaría? Lo que más le asustaría, la manipulación mediática, el control de las masas a través de dispositivos. Muchas veces nosotros estamos prendidos del teléfono, vemos noticias a través del mismo, ocupamos redes sociales, y las redes sociales es un arma de doble filo en este momento, porque todo lo que nosotros leemos lo entendemos como nosotros queremos. No eso es lo que nosotros pensamos, pero el pensamiento, y aquí es lo que te digo, todo se deriva de parte de tener un pensamiento crítico. Si tú no posees un pensamiento crítico, tú vas a creer todas y cada una de las cosas que a ti te salen en tus redes sociales, que tú puedes ver por las noticias, que tú puedes ver por los periódicos, y toda la manipulación proviene de ahí. El control mediático está en eso. Nosotros somos más allá, más que consumimos y consumimos y consumimos lo que ellos quieren que nosotros consumamos, para mantenernos esclavos de nosotros mismos, esclavos de un sistema, esclavos de la opresión que se está dando. Una persona que no tiene conocimiento es una persona que va a mantenerse toda la vida como un lacayo. Una palabra del lenguaje coloquial autóctono de nuestra República del Ecuador. No seríamos como unas ovejas más. Gracias al gentil patrocinio de nuestros patrocinantes. Ferretería Electrimaster, todo lo que buscas en materiales eléctricos, industriales y al mejor precio del mercado. Atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados internacional Leaño & Sanco, siempre a la vanguardia del quehacer legal nacional e internacional, con sus socios Michelle Stampone y Héctor Leáñez. Ámbar Centro Estético, especialistas en endolifting corporal y facial, atendido por el doctor Rafael Aulasio, con excelentes servicios y tratamientos de belleza para que luzcas tu mejor versión. Se puede decir, con todo lo conversado, mi estimado Brandon, que esta obra, a través de esta fábula, nos deja como sociedad una vacuna intelectual. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje implícito dentro de la obra más importante que hacemos trascender aquí en nuestro programa Contacto Literario desde una línea literaria? El mensaje principal en esto y lo que nos da a entender es que el poder es corrompible y que cada persona que tiene poder va a luchar por mantenerse en el poder hasta poder crear su propio nivel de estado gobierno. Lo que yo entendí de esta sátira, porque no solo es una fábula, sino es una sátira que se dio a trascender a través de la Revolución Rusa, de toda la luz, es que el poder es corrompible y que no puedes llegar a distinguirte de un animal y de un humano, por mano del animal, porque todos son iguales, pero unos son más iguales que otros, como lo dijo Orwell en su mandamiento, el mandamiento final. Se puede decir, desde este esquema de ideas, que el pensamiento crítico no es un lujo, sino más bien una herramienta de supervivencia. Y ese es el mensaje que el día de hoy, a través de nuestro programa Contacto Literario, queremos transmitir. Ese interés por educarnos, por la lectura,
ese interés por hacernos grandes como ciudadanos mentalmente. Que nadie te rompe tus ideas, que nadie te corrompa tus verdaderos ideales, pero desde una base sólida, desde el ser un buen ciudadano, un buen ser humano y un buen compatriota. ¿Cuál sería tu reflexión final para cerrar este viaje a través de la granja de George? Para mí, en este caso, hablaríamos sobre el lenguaje como una herramienta política que se ve exteriorizada en todo el transcurso de la obra. Si nosotros tenemos que entender de cómo funciona un esquema, de cómo funcionó la granja y de cómo el poder corrompió a los cerdos hasta convertirlos en humanos, estamos entendiendo que la obra representa el poder y el nivel de poder que tienes para llegar a corromperte a ti y darle cierto tipo de beneficios exclusivos a personas de control únicamente. Mientras todos tenemos que vivir en una sociedad basada de problemas, engaños, mentiras, manipulación mediática y verdades a medias. Orwell tiene una frase muy famosa y es: la política y el lenguaje en inglés es un argumento donde las mentiras son verdades y el asesinato es respetable. Y eso te deja un pensamiento bastante frívolo de lo que habla, pero al final del día es verdad. Toda mentira bajo un nivel de comunicación aceptable se vuelven verdades, y toda muerte que sea respaldada por los mismas es aceptable. Hemos visto muchos casos, como en el libro, cuando Boxer muere como un animal sin ningún tipo de reconocimiento y fue reemplazable. Fue vendido al matadero para que los cerdos puedan consumir whisky. Quieren entender el nivel de importancia que tú le das a la clase trabajadora, que el poder le da a la clase trabajadora. Y creo que es la parte más triste de la fábula, ¿no? La muerte de Boxer. Es la parte más valorada también, porque es cuando la rebelión de verdad marca un antes y un después. La clase trabajadora, cuando muere Boxer, deja de ser la misma, porque la frase de Boxer fue: trabaja siempre más duro. Porque desde ese momento quizás la clase trabajadora se dio cuenta de la realidad, de la realidad como tal, porque literalmente vivían en una utopía. Si trabajamos más, vamos a estar mejor. Si trabajamos más duro, vamos a vivir mejor que antes. Y así sucesivamente. Al momento en el que Boxer muere, se ven en el espejo de una realidad que ignoraban totalmente por este sistema repetitivo que se les metió en la mente a estos animales. La muerte de Boxer los hace despertar de lo que estaban viviendo. Entonces allí empieza la decadencia revolucionaria de Napoleón, en este caso en la fábula de George. Pero también hay una parte muy importante, que es entender que a pesar de ya entender lo que está sucediendo, no hacen nada, porque no saben cómo hacerlo. Es de donde proviene la ignorancia, el miedo a ser escuchado, el miedo a ser visto, el miedo a ser notado, porque sabes que el poder va a estar en contra tuya. Si tú te rebelas, vas a ser visto como enemigo. Pues si tú eres un enemigo, como pasó con el Noble, como pasó con Boxer, como pasó con estos personajes dentro de la obra, vas a ser desaparecido, vas a ser erradicado, te van a ver como una estadística más, como un objeto reemplazable y ya. Y al final de la obra se puede ver que los animales se observan a través de una ventana y miran jugando cartas a los cerdos con los granjeros, y no distinguen quién es el animal y quién es el humano por el comportamiento errático, porque los cerdos caminan en dos patas, beben licor y juegan cartas con los humanos y no tienden a diferenciar los animales quién es quién ya, porque el poder los llevó a corromper tanto. El sueño de una utopía se convirtió en nada.
Y no solamente eso, sino también la purga del poder, porque dentro de la fábula se describe cómo la ideología de Napoleón trata de corromper a las otras granjas, a los humanos de las otras granjas, a través del comercio, del intercambio, ¿verdad?, que proponía. Y de esa forma se hace crecer como una plaga, como una plaga. Entonces, ya muy tarde, ¿verdad?, cuando los animales se dan cuenta de esto no es el sueño que nos dibujaron, esto no es la realidad que queríamos vivir. Entonces, ya no hay vuelta atrás. O sea, ya se dan cuenta de que todo se les escapó de la mano y se sienten quizás vulnerables. Y es allí donde deciden mantener el silencio. Bueno, amigos, y estamos ya en la recta final de este maravilloso encuentro del día de hoy, de nuestro programa Contacto Literario. Hoy estuvimos analizando de manera detallada y un poco reservada la obra de George Orwell. Esta fábula maravillosa titulada Rebelión en la Granja, que nos deja una metáfora, si se puede decir, casi que tangible, tácita. A través de su filosofía se puede interpretar que la libertad no se pierde de golpe, se pierde de minuto a minuto, mandamiento tras mandamiento, mientras miramos a los lados y decimos, como decían las ovejas, bueno, al menos el líder nos protege del enemigo. Esa era la filosofía que quiso plasmar George a través de esta maravillosa fábula, que les invito a todas las personas que nos escuchan, a esos adolescentes y a todas las personas adultas también, a nutrirse a través de este maravilloso escritor que escribía desde la filosofía de una vivencia real, cambiando sus labores como policía británico. Decidió darle un giro total a su vida a través del andar en las calles, viviendo como un vagabundo más, viviendo desde la culpa, gracias a todas esas vicisitudes que se pasaron en la época donde correspondía esta transformación social. Desde esa filosofía, Brandon, de George Orwell, quisiera que nos dieras un mensaje final para todas esas personas que nos escuchan y que atienden fielmente este maravilloso programa como lo es Contacto Literario. Ok, claro que sí. Yo quisiera hablar sobre el problema de la apatía y la ignorancia a través de esta fábula. En este caso, la revolución falla por el simple hecho de que la mayoría de los animales nunca aprendieron a leer bien, ni tampoco cuestionaron las narrativas del cerdo. Es algo muy interesante, porque así es como quería el cerdo que se mantenga, ignorantes, faltos de conocimiento. Porque una persona que tiene conocimiento, un animal con conocimiento, podría ser un animal que puede iniciar una nueva revolución. Entonces, al mantenerlos como ovejas, como un rebaño, el cerdo va a gobernar siempre. Entonces es un mensaje muy fuerte y es algo que se puede plasmar de muchas maneras. Y en este libro se ve que todos los animales entregan pasivamente sus libertades, sus expresiones y su pensamiento al cerdo, porque no tienen el poder de la lectura, porque no tienen el poder de la comprensión. Porque si el cerdo escribía en la pared que todo estaba bien, ellos iban a entender que todo estaba bien, pero lo entendían porque el cerdo les enseñaba que así fue. No tuvieron un pensamiento crítico, y por eso es muy importante fomentar la lectura, por eso es muy importante fomentar el pensamiento crítico de cada uno de nosotros, porque si nosotros comenzamos a leer, a ilustrarnos y a llenar nuestra cabeza de pensamiento crítico, pasamos de ser un rebaño a formarnos como personas con criterios propios, criterios que nos pueden enseñar a pensar de una manera diferente, a no ver las cosas del mismo color, porque todo el mundo dice que ese es el color que tiene que ser, a no plasmarnos en ideologías que a lo mejor no comprendemos, pero sentimos que son las correctas,
La lectura es una de las armas más fuertes de este mundo y con la que se puede combatir la ignorancia. Y eso es lo que yo veo plasmado aquí. Gracias, Brandon, por esta excelentísima intervención que tuviste el día de hoy con nosotros en este programa. Y bueno, la metáfora está explícita en todos los sentidos de principio a fin dentro de la obra de esta maravillosa fábula de George Orwell. No tengamos miedo a ser diferentes, no tengamos miedo a pensar diferentes, tengamos miedo a ser unos ignorantes literarios. La lectura engrandece al hombre, como muy bien lo dijo hace días un buen amigo, y pienso que a través de la interpretación, a través del pensamiento crítico, es donde vamos a marcar la diferencia. La invitación es a instruirnos, a leer, a amar la literatura más que a una pantalla. Las pantallas pueden manipular la mente desde el primer segundo en que las adquirimos, mientras que la lectura, si tú la profundizas, si tú la convives desde lo más ínfimo de tus pensamientos y lo analizas, no va a haber nadie que te gane. Vas a marcar la diferencia. Vamos a ser seres que hablemos con base, que defendamos nuestros ideales con base, con argumentos que cooperen con la evolución propia y la evolución de la sociedad a la cual pertenecemos. Con este mensaje, Brandon, dándote las gracias una vez más, hemos llegado al final de este programa, dándole las gracias a nuestros patrocinantes, Ferretería Electrimaster. Todo lo que buscas en materiales eléctricos e industriales los consigues en un solo lugar, en la avenida Pinto Salina de Coro, atendido por su propietario, el ingeniero Ramón Zárraga. Firma de abogados internacional Leáñez & Co., junto a sus socios Michelle Stampone y Héctor Leáñez, siempre a la vanguardia legal, nacional e internacional. Ámbar Centro Estético, especialistas en endolifting corporal y facial, atendido por el doctor Rafael Aulacio, con excelentes servicios y tratamientos de belleza para que luzcas tu mejor versión. Ubicados en la avenida 12 de octubre y Bartolomé de las Casas, en la ciudad de Cuenca de la República del Ecuador. En los controles nos acompañó nuestro amigo Ibis Pineda. Detrás de cámara tuvimos el sustancioso apoyo de Alejandro Sabarce, y quien narró para ustedes, Hilary Xavier, certificado de locución 100259. Tuvimos el honor de recibir y de compartir con el ingeniero Brandon Morales, ingeniero en software e informática, desarrollador senior con conocimiento en múltiples lenguajes de programación, con empresas que derivan en la rama de la informática, ciberseguridad y desarrollo de software. Mil gracias por tu intervención. Desde su emisora, La Voz de Miranda, la voz que siempre te acompaña. Me despido hasta la próxima semana en un nuevo espacio de Contacto Literario. Que Dios les bendiga.